La reforma energética es quizás una de las reformas más importantes que ha enfrentado nuestro país en toda la historia. Hay que saber qué hacer con la energía, hay que saber qué hacer con el petróleo y con la electricidad en nuestro país. Juan Buenotorio nos ofrece los puntos de vista de un diputado panista. Juan Buenotorio es vicecoordinador de Política Económica del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Además fue director de Pemex Refinación. Juan, bueno, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Con mucho gusto, Sergio. Después de tantas discusiones, décadas de discusiones, ¿por qué sigue siendo importante tener una reforma energética? Porque en este momento ya hemos probado a través del tiempo que las empresas del Estado, tanto Comisión Federal de Electricidad como Petróleos Mexicanos, si bien tienen técnicos importantes, gente que sabe y conoce del tema, la capacidad de ejecución que tienen está limitada ya por la excesiva demanda de energía con precios competitivos que necesitamos en el país. Por lo tanto, consideramos que es oportuno ya, después de tantos años de que el Estado mexicano solamente está actuando en torno a la generación y producción de energía, consideramos pertinente que haya nuevos actores que le den al país una sustentabilidad en el mediano y en el largo plazo, en la proveeduría de energía a todas las actividades productivas de México. Pero Juan, si yo voy a las plataformas petroleras, si yo voy a las refinerías, si yo voy a las plantas generadoras de electricidad, voy a encontrar ya empresas privadas produciendo, empresas privadas trabajando. ¿Cuál sería la diferencia si se hace una reforma energética? Efectivamente están trabajando prácticamente empresas privadas en Pemex desde 1938, después de la expropiación de los activos petroleros. Y están trabajando porque cada empresa tiene algo que aportar y con qué contribuir de su tecnología, de sus capacidades, etc. Pero ahora lo hacen todo a cargo y a riesgo de Pemex o a cargo y a riesgo de Comisión Federal de Electricidad. O sea, no hay contratos de riesgo porque no, Pemex lleva todo el riesgo. Todo el riesgo y toda la inversión la lleva Pemex a su propio riesgo. Entonces, consideramos que ya es tiempo de que el Estado deje de cargar con esos riesgos y efectivamente que entren otros actores a generar energía eléctrica, a producir petróleo, a producir refinados, porque hoy estamos comprando esas energías, el 35% del gas lo importamos de empresas privadas del exterior, el 51% de las gasolinas también las importamos de empresas privadas del exterior, los petroquímicos, el 75% lo importamos de empresas privadas del exterior. Entonces estamos generando riqueza en otros lados, en otros países, en el caso del petróleo, con nuestra materia prima que la mandamos a maquilar a Estados Unidos y luego atendiendo nuestro propio mercado, los empleos, la rentabilidad de otras actividades productivas vinculadas a estas, el transporte, el Infonavit de los trabajadores, el seguro social, todo se paga en otros lados con nuestra materia prima y con nuestro mercado. Por un elemento ahí que tenemos, que la realidad yo no entiendo, yo no puedo entender cómo hay quienes pretendan que se siga comprando todo del exterior, vulnerando nuestra soberanía, porque no somos soberanos en el tema de la energía. Si un día los Estados Unidos nos dice que no nos mandan gasolina, paran el país. Entonces necesitamos ya que se produzca en México con nuestras materias primas, con nuestra mano de obra, con nuestros técnicos, con nuestras capacidades, la energía que requiere México para atender su desarrollo. ¿Generaría una reforma energética una mayor inversión productiva en el campo de la electricidad y del petróleo? Desde luego que sí, hay estudios que hablan de que además de la inversión que haga la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, estaríamos recibiendo alrededor de 70,000 millones de dólares adicionales en inversión que generarán empleo, generarán derrama económica en muchísimas regiones del país que lo necesitan. Y con 70,000 millones de dólares es mucho dinero. De hecho, Pemex está invirtiendo pues poco menos de 25,000 millones de dólares. O sea que estaríamos hablando de triplicar la inversión. Sí, y Pemex todavía no entra a aguas profundas. Y para esas inversiones de aguas profundas se requieren enormes cantidades de dinero. Por eso es que es importante que entren otros actores a ayudar al país a detonar ese gran potencial que tenemos en energía. Dicen los especialistas que la producción en aguas profundas por una parte, pero también la producción tanto de gas como de petróleo, de lutitas, de yacimientos minerales, son la clave del éxito en el futuro. ¿Por qué? Sí, Sergio, porque hoy, por ejemplo, la energía eléctrica más del 60% se produce con gas.
gas que importamos al 35% del consumo, a precios de $17 o de $12 el millón de BTUs, cuando el gas de lutitas que tenemos desde Coahuila, Tamaulipas y Veracruz se puede producir a $3.50 o $4. Eso impactaría en los costos, favorablemente en los costos de la Comisión Federal de Electricidad y de la industria mexicana que requiere gas para sus procesos, y al mismo tiempo en el recibo de gas de todos los hogares de los mexicanos, porque hoy el gas es más caro en México porque lo importamos y lo traemos por barco de otros lugares, de Asia, de Bolivia, por ejemplo. ¿Qué dices acerca de los argumentos de quienes dicen, no, es que si abrimos esto a la inversión privada, las empresas privadas se van a llevar una parte de la utilidad que nos podríamos quedar nosotros? No, porque está perfectamente explícito en la iniciativa del Partido Acción Nacional, por ejemplo, que es muy completa, que además de traer modificaciones a los 3 artículos constitucionales, traemos una propuesta de 15 artículos transitorios que regula adecuadamente eso, que le da mucha fuerza, autonomía de gestión y presupuestal a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, y al mismo tiempo regula a través de un entramado institucional de organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, todo el proceso industrial y de explotación de la energía que se va a hacer. Y el recurso, la renta petrolera, esa seguirá siendo del Estado mexicano. Hoy Pemex le paga a la nación el 71.5% por el derecho de extraer el crudo del subsuelo. Lo mismo tendrán que pagar las otras empresas que entren en igualdad de circunstancias con Pemex. Pero así no sería rentable la producción. De hecho, Pemex sí paga el 71%, pero pues, finalmente Pemex es una de las pocas, o yo creo que la única empresa petrolera en el mundo que pierde dinero, ¿no? Bueno, en la parte de exploración y de producción no pierde dinero Pemex. Ahí gana dinero a pesar de pagar los impuestos. Pierde en refinación, donde ¿no pierdes es así? en refinación y en petroquímica. ¿Por qué? ¿Por qué pierden refinación? Porque las refinerías de Pemex se hicieron para atender la demanda de Comisión Federal de Electricidad en combustóleo. Así se generaba energía eléctrica en el país a base de combustóleo. Ahora las tecnologías han evolucionado y Pemex se queda con su combustóleo y no tiene mucho que hacer con él más que venderlo barato a muchos otros destinos en el mundo, y eso limita su capacidad, porque las refinerías producen, las que no están reconvertidas, el 35% de combustóleo, que es un subproducto muy barato. Por eso se hacen reconfiguraciones, para que eso residual que queda todavía se siga refinando y nada más quede un 7, un 8% de combustóleo, y los demás son productos como la gasolina, la turbocina de mayor valor agregado. Eso le haría a Pemex Refinación mejorar sustancialmente sus resultados, además de la logística y de la infraestructura de transporte por ducto y todo lo que requiere, que está muy rezagada la inversión, tiene tecnología muy atrasada aún. Hay quien dice que lo único que hay que hacer en Pemex es evitar que la Secretaría de Hacienda saquee a la empresa, y por otra parte combatir la corrupción, que eso es suficiente para liberar recursos para la inversión. Yo creo que no es suficiente, hay que combatir la corrupción y por eso hay planteamientos específicos a ese respecto, y Hacienda no saquea a Pemex. Es que ese es un contrasentido. El petróleo es de la nación. Pemex es el operador que lo extrae del subsuelo y le deja a la nación el valor del petróleo, es el 71.5%. Hay una propuesta para que sea ahora el 65%, porque el petróleo fácil ya se está acabando. Ahora necesita invertirse más para extraer el petróleo del subsuelo, y por eso se va a bajar ese derecho de extracción de crudo a 65%. No es suficiente. Si estamos hablando de que se requieren cerca de 70,000 millones de dólares para invertir y sacar adelante las necesidades de energía que tiene el país, para que México sea un país competitivo, que tenga energía a los mejores precios del mundo, sobre todo que tenemos la materia prima nosotros, no es suficiente, aún poniéndole otros 25,000 millones de dólares al mismo Pemex. ¿De dónde salen? Si el presupuesto de egresos de la Federación es muy estrecho y buena parte del dinero del petróleo pues va al presupuesto de egresos de la Federación para atender otras necesidades del país, porque no hemos hecho una reforma fiscal verdadera, hacendaria, que le dé a México recursos o ingresos tributarios como el resto de las economías del mundo. Apenas andamos en el 11% del PIB, cuando el que menos anda en el 21 o 22% de ingresos tributarios. Nosotros suplimos eso con la riqueza petrolera. Hay quien dice que permitir la inversión privada en Pemex
particularmente en Pemex, pero también en Comisión Federal de Electricidad, es una traición a la patria. ¿Qué opinas? Bueno, no es una traición a la patria, pero además en la propuesta que hemos hecho nosotros no es inversión privada en Pemex ni en la Comisión Federal de Electricidad. Por el contrario, nuestra propuesta fortalece presupuestalmente a Pemex en su capacidad de autogestión también, y estamos planteando darle total libertad a las dos empresas del Estado para que puedan competir con el resto de las empresas. No es que entre la inversión privada en Pemex, es que entre la inversión privada a México, y todos aquellos que entren a México a generar y producir energía, que compitan con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad, para que los beneficiarios seamos los consumidores mexicanos. Es un hecho que necesitamos energía de muy buena calidad, con oportunidad y suficiente para toda la demanda que tiene México, que hoy no se atiende adecuadamente. Además, a los mejores precios, con buen servicio y con buena atención a los consumidores. ¿Qué falló con la reforma energética del 2008 que impulsó el entonces presidente Felipe Calderón? Porque finalmente la producción de petróleo crudo ha seguido cayendo y la producción de gas también. ¿Qué falló? Lo que falló es que, y lo que quedó en evidencia es que Pemex no puede solo. Y la producción del petróleo se cayó porque no invertimos dinero entre 1983 y el año 2000. Al no invertir, pues no hubo nuevos campos que desarrollar ni nueva producción que explotar. Empezó la inversión con más o menos suficiencia a partir del 2001, y hoy hemos repuesto mucha producción que ya se perdió, como la de Cantarell. Hoy estamos teniendo el 100% de reposición de reservas, a diferencia del año 2000, que nada más teníamos el 12% de reposición de reservas. ¿Qué falló en la reforma? Que no fue a fondo, no fue suficiente. Pemex solo, Comisión Federal de Electricidad solo, por sí mismos no pueden con el paquete, y repito, no porque no tengan la capacidad ejecutiva, técnica, etcétera, sino la capacidad de ejecución y el capital que se requiere para eso no lo tienen las empresas. Necesitamos tener capital distinto al de la nación para poder impulsar la energía en México. ¿Qué pasó con el PRI, que se oponía a una reforma constitucional y ahora la apoya? Pues nosotros consideramos que en aquel tiempo el PRI actuó de una forma mezquina, pensando en las elecciones, haciendo que no le fuera bien al gobierno del presidente Calderón para ver si ganaban la elección, y les funcionó, lamentablemente para nosotros en el PAN. Pero nosotros, como partido serio y que hemos sido siempre responsables y que siempre hemos puesto por delante nuestro principal principio de doctrina, que es el bien de la nación mexicana, pues nosotros no vamos a regatear una reforma que sabemos que México necesita, que va a generar empleos, muchos, que va a generar crecimiento económico y que va a traer bienestar para los mexicanos. Juan Bueno Torio, yo quiero agradecerte esta conversación. Al contrario, Sergio, muchas gracias, muy amable por la oportunidad de comunicarme con tu audiencia. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.